¿Cómo están? Hoy quiero charlar acerca de los estudios de impacto ambiental y en realidad un problema que normalmente me sucede y es la dificultad a la hora de tener que presupuestarlos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí suele pasarme que no tengo toda la información que necesito sobre un proyecto para poder terminar de definir con buen criterio cuál es el presupuesto adecuado. Y esto sucede porque la verdad que lo que nos dan primero es una idea de proyecto o un proyecto que se ha presentado ya en algún lado, depende el estudio de impacto ambiental de que se refiera, si se refiere de una industria que ya tiene una categorización dada y será de segunda o de tercera categoría y hay que hacer el estudio de impacto ambiental, o en realidad es de algún otro tipo de proyecto que puede ser algún proyecto turístico, alguna obra civil, alguna obra vial. Y la verdad que cada proyecto tiene sus cuestiones y tenemos que poder definir o poder entender muy bien el proyecto para poder saber qué vamos a necesitar a la hora de realizar el estudio de impacto ambiental. A mí la verdad que de las cosas que más me preocupan o que más me dejan pensando es si yo voy a tener toda la capacidad técnica para poder hacer ese estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué digo esto? En la facultad, por supuesto, nos enseñan que un estudio de impacto ambiental se hace con grandes equipos interdisciplinarios. Tenemos geólogos, tenemos ingenieros hidráulicos, tenemos ingenieros químicos, tenemos sociólogos, tenemos ecólogos. Bueno, tenemos que formar un equipo de trabajo para poder hacer un estudio de impacto ambiental. Pero la verdad que en el día a día esto suele no suceder así. Muchas veces nos piden estudios de impacto ambiental de una industria muy chica, de una industria de segunda categoría, que incluso puede estar dentro de un parque industrial, y la verdad que ni siquiera tendría sentido formar un equipo de trabajo como el que les estaba diciendo, porque la magnitud de los impactos de esa industria no requerirían un grado de análisis que tenga que ver con esa intervención de todos estos profesionales. Tampoco un estudio de impacto ambiental de muy baja magnitud o con impactos de muy baja magnitud no tiene sentido ponerse a realizar la línea de base, que es otra de las cuestiones, me parece, que más nos hacen ruido a la hora de realizar un estudio de impacto ambiental. Es esto de cómo voy a determinar la línea de base ambiental, si lo voy a hacer en función de antecedentes o si además de eso tengo que hacer algún tipo de estudio, tengo que hacer algún tipo de relevamiento y demás. Entonces, estas cuestiones tienen que quedar total y absolutamente claras, porque no es lo mismo presupuestar un estudio de impacto ambiental donde voy a trabajar yo solo, porque tengo la experiencia suficiente, pues ya he hecho muchos estudios de impacto ambiental, porque tengo alguna metodología que voy utilizando todo el tiempo y la verdad que ya la he afinado lo suficiente y la sigo utilizando y la verdad que no tengo problemas al respecto, pero no es lo mismo si tengo que sumar profesionales por lo menos, si tengo que además sumar tiempo para hacer relevamientos de determinadas cuestiones, y todo eso de alguna manera hay que poder determinarlo para ver cómo se presupuesta el estudio de impacto ambiental. Yo lo que sí estoy haciendo en este momento, o lo que estoy haciendo ya desde hace un tiempo, la verdad, primero es evaluar el proyecto en función de mi capacidad técnica para con el proyecto. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un estudio de impacto ambiental de una industria pequeña, de una industria mediana, por lo general sé que no tengo problema yo desde lo técnico para poder realizar un estudio de impacto ambiental así y hacerlo básicamente yo solo. Pero la verdad que cuando tengo algún estudio de impacto ambiental, por ejemplo, de una obra vial, de una obra que tiene una gran infraestructura, ya sé que ahí voy a tener que contar mínimamente con el apoyo de algún profesional, de algún ingeniero civil, de algún profesional vinculado a la construcción con el que podamos trabajar juntos y evaluar un poco mejor cada una de las actividades que el proyecto requiere para ver, por supuesto, después cómo se identifican y se valoran los impactos. También suele suceder que estas obras viales suelen tener alguna cuestión muy particular con la traza. Hay que tirar abajo o extraer muchos árboles, después hay que determinar las plantaciones, después hay que ver qué especies van, cómo se van a plantar, cómo se van a cuidar. Por lo tanto vamos a necesitar, me parece a mí,
algún profesional vinculado al paisajismo, vinculado a la forestación. Entonces es muy importante que nos den una idea del proyecto, por supuesto, pero que nosotros, cuando tenemos ese proyecto, podamos identificar claramente si tenemos que trabajar solos o si tenemos que trabajar mínimamente con algún otro profesional. Y además de eso, si nos va a llevar tiempo para poder hacer algunos relevamientos que tengamos que hacer para poder después identificar los impactos y sobre todo valorar los impactos. Porque en los estudios de impacto ambiental no hacemos otra cosa que predecir los impactos ambientales que van a poder suceder. Por lo tanto, lo que quería dejar, si se quiere, en esta charla es que veamos muy bien los proyectos, hagamos todas las preguntas que tengamos que hacer primero, y de ninguna manera presupuestemos un proyecto a las apuradas porque nos estén pidiendo, porque lo necesiten para mañana, porque a la larga eso no nos va a servir, nos vamos a meter en un problema al final, vamos a tener que trabajar en un tema que probablemente no conozcamos a fondo, y por supuesto que somos especialistas en gestión ambiental o no, o en algún otro tipo de profesión, pero muchas veces necesitamos especialistas en cada uno de los puntos o en las cuestiones más complejas que tenga ese proyecto para el cual tenemos que hacer el estudio de impacto ambiental. Así que es mejor tomarse el tiempo, es mejor solicitar la información que necesitamos solicitar y pensar bien no solo cuánto nos va a cobrar un profesional, ¿no? que por supuesto que así tiene que ser y así debe ser, sino que además tenemos que poder determinar más o menos cuánto tiempo nos va a llevar si es que tenemos que hacer o no relevamientos de campo. Bueno, espero que por lo menos estos comentarios les sirvan para decir, no, sí, la verdad que a veces me apuro un poco al presupuestar estudios de impacto ambiental y que seamos conscientes que yo hoy en día por lo menos prefiero no hacer un estudio de impacto ambiental que dormir muy mal a la noche pensando que estoy haciendo un trabajo con algunas incumbencias que no me corresponden o de un proyecto que no termino de entender, no porque sea un mal profesional, sino porque hay especialistas, por supuesto, que son los que entienden a fondo ese proyecto y yo debería haber contratado para que hagamos juntos ese estudio de impacto ambiental.